Eman por fin puso en su lugar a Denise Dresser. A ver, Sabina, te ruego, pero permíteme. ¿Qué entiendes por neoliberalismo? Por favor, o sea, tengamos una gran claridad conceptual. ¿Qué es neoliberalismo para ti? Pues es la desestatización del Estado y colocar sus poderes tradicionales en manos privadas. Porque a Sabina la escucho mucho decir, el presidente está lidiando con el pasado neoliberal, está acabando con el neoliberalismo. Cuando, a ver, ¿qué es neoliberal? Neoliberal es recortar el tamaño del Estado y reducir la responsabilidad social del Estado, transfiriéndola a particulares, como se ha transferido ahora a los mexicanos la responsabilidad de cuidarse a sí mismos mientras el Estado abdica de su responsabilidad. Neoliberal es no incrementar impuestos. ¿Por qué el presidente no ha aceptado desde el inicio de su gestión una política social progresiva en donde le cobre impuestos a los más ricos? O sea, no va a haber un cambio redistributivo real en México sin un nuevo pacto fiscal. Y el presidente ha insistido en que, y se vanagloria y presume de que no ha subido impuestos. No puede ser, venga. ¿Cómo se desmantela al neoliberalismo? Distribuyendo... A ver, Sabina, te ruego... pero permíteme. ¿Qué entiendes por neoliberalismo? Por favor, o sea, tengamos una gran claridad conceptual. ¿Qué es neoliberalismo para ti? Pues es la desestatización del Estado y colocar sus poderes tradicionales en manos privadas. La teoría del neoliberalismo era que los privados hacían mejor las cosas que el gobierno. Decía Reagan, haciendo eco a Thatcher, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Bueno, nosotros ya vimos a dónde nos llevó el neoliberalismo en 30 años, a que el 1% de la población mundial atesore el 50% de la riqueza del planeta y el 50% de la población del mundo tenga solo el 1% de la riqueza. Eso es a lo que se está enfrentando el presidente López Obrador y lo que prometió desbaratar. Además, en la corrupción atroz concomitante que trajo el neoliberalismo. La promesa del neoliberalismo, ¿cuál era? Los gobiernos son corruptos porque los políticos, que son unos estorbos para el progreso, que básicamente hacen nada, crean leyes para estorbarnos a nosotros y roban. Bueno, resulta que el neoliberalismo hizo un engranaje perfecto con la política. Los políticos pasaban a las grandes empresas, los grandes empresarios derivaban en los gobiernos y se volvió lo mismo la gran empresa que los gobiernos. ¿Qué hace el presidente? ¿Cómo desmantela ese neoliberalismo? Bueno, para empezar, está distribuyendo textualmente dinero a ese 50% más pobre. Luego, ¿cómo? De la mejor manera, aumentando 3 veces ya el salario mínimo. No hay una medida más antineoliberal y más democrática que la de aumentar el salario mínimo. ¿Cómo más? Haciendo pagar impuestos por fin a nuestros ricos. Vaya, hasta su banquero Salinas Pliego, además su cuate del alma, va a tener que pagar 5,000 millones de pesos de impuestos atrasados y esperemos que paguen muchos más. Luego, el presidente lo está haciendo. Yo encuentro en tu análisis, Denise, una confusión entre los efectos del gobierno del presidente López Obrador y los efectos de la pandemia.
Luego de luchar 18 años por presidir al país, a López Obrador le tocó el peor momento histórico en un siglo para presidirlo, en los últimos 100 años. Estamos viviendo una tragedia nacional y una tragedia como especie, la de la pandemia. Ya no podemos hablar de macroeconomía, de cifras de macroeconomía con respeto. Esas cifras están totalmente distorsionadas. Bueno, el presidente López Obrador es un caso nuevo en México. Lejos de ser conciliador, en efecto se ha propuesto no serlo. Los que estamos vivos nunca hemos presenciado un presidente intentar cambiar tan rápido y de forma tan significativa las estructuras que encontró cuando asumió la presidencia. Como candidato habló de cambiar al régimen y creo que nadie le creímos del todo la expresión porque ya la habíamos oído y no había sucedido. Fox usó esa expresión y no cambió al régimen. Calderón usó la expresión y no cambió al régimen. Peña Nieto usó la expresión y tampoco cambió al régimen. Bueno, el presidente López Obrador va a cambiar el régimen, lo está cambiando muy en serio. Y los afectados son muchos y muy serios. Y cuando la gente se ve seriamente afectados sus intereses reales, se pone muy seria, se enoja y mucho. Esa me parece la causal mayor de la polarización que vivimos. Pero se añade el encono de nuestra oposición. Una oposición hasta ahora vacía de relato de porvenir, que ante su propio vacío narrativo no encuentra otro relato más allá de el de satanizar a la 4T. No digo criticar, que es un derecho, no digo oponer otro discurso que debería tenerlo y no lo tiene. La oposición hoy parte de un vacío narrativo que llena satanizando cada cosa grande o minúscula de la 4T. Bueno, yo sí veo a un presidente cambiando un país, cambiando un régimen. Sí veo que los intereses afectados son muy grandes. Y eso me parece, sí, la raíz de la polarización exacerbada por la narrativa histérica del no de la oposición.